Buenos días. Vamos a dar inicio a uno de los componentes del módulo de evaluación del desarrollo y que está relacionado con la parte de salud mental. Queremos darle las gracias, primero que todo, pues a la Secretaría de Salud del municipio de Medellín por la colaboración y el auspicio que tiene para el desarrollo de estas actividades. El nombre mío es Juan Carlos Rodríguez, voy a ser facilitador de este módulo y vamos a ver como varias teleconferencias. En este momento lo que vamos a tratar de mirar es un poco lo que tiene que ver con la salud mental de los niños, como en el contexto del programa de crecimiento y desarrollo. El programa de crecimiento y desarrollo sabemos que forma parte de lo que son los programas de detección temprana de alteraciones, que lo trae la resolución 412 del Ministerio de Salud y que son de obligatorio cumplimiento. Pero la idea es mirar un poco más allá de lo que tradicionalmente se hace en estos programas, que es muchas veces se centra es como a tomar unas medidas antropométricas y aplicar un instrumento, pero realmente tenemos que dimensionar que lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando es mucho más allá, que va como por todo lo que es la parte de la salud mental de los niños. Entonces vamos a tratar de contextualizar qué es lo que sucede aquí. Entonces, lo primero sería que miráramos y tuviéramos en cuenta pues, que si estamos dentro del programa y vamos a hacer la evaluación del desarrollo, ¿qué es lo que tiene que ver con el desarrollo? ¿A qué hacemos referencia cuando estamos hablando del desarrollo de los niños? Sabemos, pues, y eso lo hemos hablado como en otros entornos, en otros ambientes, romper un poquito como el esquema que tienen a veces los papás, de asumir como muchas veces como que el crecimiento y el desarrollo son un mismo elemento y que cuando estamos hablando de que un niño tiene un buen proceso de crecimiento, necesariamente puede tener un nivel de desarrollo también igualmente de adecuado. Si bien son dos procesos que están muy relacionados, son dos procesos diferentes. Cuando estamos hablando de desarrollo, no estamos hablando de desarrollo físico, lo que estamos hablando, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de todos los procesos que rigen la organización y el funcionamiento mental. Y eso tiene que ver con cambios, unos cambios que son de complejidad gradualmente creciente y que se van dando en todos los niños. Entonces, cuando estamos haciendo evaluación del desarrollo, estamos tratando de mirar qué es lo que está sucediendo con esa organización mental. Si estamos diciendo que eso es una organización eh, que tienen que realizar los niños, pues por supuesto estaríamos diciendo que esa estructura mental no está lista en el momento del nacimiento. Entonces, tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de la estructura mental, lo que estamos hablando es de los recursos que guían la actividad del ser humano. Esos recursos son de tipo cognitivo, son de tipo emocional, son de tipo comportamental y son adquiridos durante el curso evolutivo, como lo que estamos hablando ahora. Estos recursos, los cognitivos, emocionales y comportamentales, van a estar mediados por factores tanto de tipo genético como de tipo ambiental. Y la finalidad de estos recursos es poder lograr una adaptabilidad a los contextos en los cuales los niños se van desenvolviendo. Por lo tanto, si estos recursos no se organizan de forma adecuada, si estos recursos están afectados por condiciones ambientales o condiciones genéticas, eso no va a permitir que ese desarrollo mental de ese niño vaya como dentro de los estándares que quisiéramos tener para la mayoría de los niños. Y es cuando aparecen, o bien sean los problemas o los trastornos a nivel del desarrollo o problemas a nivel de salud mental. Esos recursos deben permitir, por lo tanto, la adaptabilidad. Si un niño tiene alguna dificultad que no permite tener una buena adaptabilidad a los entornos o una buena funcionalidad en los ambientes donde se desempeña, entonces también estaríamos hablando de problemas a nivel de la salud mental de los niños. Tomemos en cuenta lo que trae la Organización Mundial de la Salud en cuanto a lo que tiene que ver la definición de salud mental. Hay una definición que se ha venido trabajando durante bastante tiempo y dice que la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus capacidades, puede trabajar de forma productiva y fructífera, puede afrontar las tensiones normales o el estrés de la vida diaria y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Pero ya cuando estamos hablando de la salud mental del niño, pues tomamos lo que la definición o el concepto
que trae el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, donde nos habla que tener salud mental en la infancia significa alcanzar los indicadores de desarrollo y los indicadores emocionales. Estos indicadores de desarrollo emocional son los que tratamos de obtener cuando estamos haciendo las evaluaciones o las aplicaciones de instrumentos para ver cómo está avanzando el curso evolutivo del niño. Aprender cómo enfrentar los problemas que pueden presentarse, o sea, todo lo que son las estrategias de afrontamiento de esas situaciones difíciles, de esas situaciones adversas, que sean de algún tipo, que sean lo más funcional o lo más adaptativo. Y lo tercero que dice que tener salud mental en la infancia es aprender habilidades sociales saludables. O sea, no es solamente la interacción, es todo lo que es el intercambio social a través del afecto. No solamente el control de las emociones o las competencias personales, sino también las competencias sociales que deben de lograr los niños. Entonces dice, los niños que son mentalmente sanos tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el hogar, la escuela y su comunidad. O sea, en última instancia, eso es lo que nos está reflejando, es que un niño que tiene salud mental positiva tiene un nivel de funcionalidad y de adaptabilidad adecuado. Esto nos permite ver un poquito dentro de esta contextualización términos como a veces que se utilizan como esa parte de problemas de salud mental, el trastorno, el trastorno mental y lo que son los eventos en salud mental. A veces se tienden a utilizar indistintamente, pero cuando estamos hablando de los problemas de salud mental en el niño o incluso en el adulto, estamos hablando de los síntomas que se pueden estar presentando un niño. Pero en la parte de un problema de salud mental, lo que es característico es que no provoca un deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento o en la adaptabilidad de ese niño. Por decir, un niño puede tener síntomas de inquietud, un niño puede tener síntomas de inatención, un niño puede tener síntomas de ansiedad, pero si eso no genera eh, no genera o tiene un efecto negativo o altera significativamente la funcionalidad del niño, no se considera como un trastorno, sino que se considera como un problema. La cuestión es que requiere también de orientación, de asesoría, de manejo para que no vaya a avanzar, porque puede derivar en un trastorno mental. Mientras que el trastorno mental, pues ya implica que toda esa sintomatología que presenta a nivel cognitivo, emocional o comportamental genera un deterioro clínicamente significativo en la funcionalidad y en la adaptabilidad de ese niño en los contextos que se desempeña. ¿Dónde es? En la familia, ¿dónde? En la escuela, ¿dónde? En la comunidad. Entonces, cuando eso lo genera ese deterioro clínicamente significativo, es cuando estamos hablando de trastorno. Y eso lo podemos encontrar en la gran mayoría de los cuadros psicopatológicos. En los criterios diagnósticos lo podemos revisar y es uno de los que siempre vamos a encontrar para definir lo que es trastorno o enfermedad. Y lo tercero tendría que ver con la parte de eventos en salud mental. Y eso hace pues como más referencia a los sucesos que pueden modificar o incidir en una situación de salud mental en una comunidad, ya no en un individuo, sino en una comunidad, ¿cierto? Que puede ser que se deriven en problemas de salud mental o en trastornos mentales, pero que son consecuencia de eventos que afectan hechos vitales. Puede ser como un desastre natural, que puede ser generado por un desastre natural o eventos que pueden ser generados por el hombre, por ejemplo, en aquellos casos como las inundaciones o como deslizamientos de tierra o terremotos. En esas situaciones pueden presentar dentro de toda una comunidad una alteración, problemas de salud mental que se consideran eventos. O en casos, por ejemplo, que ya no son de la naturaleza, sino del hombre, en aquellos casos donde comunidades que han sido víctimas de masacres, esa población queda afectada y ahí se está hablando de un evento a nivel de salud mental. Entonces son tres cosas, problemas, trastornos y eventos en salud mental que están implicados el niño en él. Bien. Miremos un poquito de cómo está la situación de salud mental, pues como en la ciudad de Medellín, a nivel de los niños. Aquí lo que podemos ver es un cuadro, una gráfica, en donde podemos mirar lo que está sucediendo durante 5 años, desde el 2010 hasta el 2014,
y donde lo que vemos es cómo ha ido aumentando los motivos de consulta, o no los motivos de consulta, las consultas más bien en salud mental. Vemos, por ejemplo, en las barras que son las azules corresponden a los niños que son los lactantes y preescolares, en la que ves de color rojo corresponde a los niños que son de edad escolar, y la verde es la sumatoria de estos dos grupos poblacionales. Entonces lo que vemos ahí es un comportamiento a través de los años, cómo cada vez ha ido aumentando los problemas de salud mental y cómo ha ido aumentando la demanda de atención en salud mental. Mirando una de las estadísticas del boletín epidemiológico que saca la ciudad de Medellín, nos dice que durante el año 2015 en el municipio de Medellín se realizaron 28.000 consultas en salud mental, que eran dirigidas pues como a los niños y a los jóvenes, y en donde están asociadas esas demandas de consulta es por trastornos de comportamiento, de las emociones, de comienzo en la infancia y la adolescencia, los trastornos del desarrollo psicológico y el retardo mental. Entonces, podemos mirar que si tenemos 2014, ahí tenemos ese total, en este momento estaremos hablando de 28.600 consultas, y eso sin contar lo que puede provenir de otro tipo de trastornos o de problemas que presentan los niños, como es depresión y de ansiedad. Ahí se multiplicaría. Más aún, si tuviéramos en cuenta las consultas que son derivadas de la parte de violencia física y de violencia sexual que sufren los niños en la ciudad de Medellín. O sea que cada vez el panorama es muchísimo más preocupante en la medida en que la problemática de salud mental está en aumento. Diríamos que cuáles serían como las características de ese tipo de demanda de atención. En la parte de los niños que están en edad de los lactantes y preescolares, lo que vemos es que gran parte de esa demanda está orientada a, a consultar por los problemas que tienen que ver con el lenguaje y con el habla. En un segundo lugar, pues todo lo que tiene que ver con sintomatología propia de déficit de atención y hiperactividad. Tercero, la enuresis. Después aparece autismo y más adelante aparece trastorno disocial, que realmente no sería muy propio de esta edad tan temprana poder estar diagnosticando un trastorno disocial, pero así aparecen dentro de las estadísticas que llegan desde la parte desde la Secretaría de Salud. Mientras que cuando estamos mirando en la parte de los escolares, lo que vemos es que la mayor demanda de atención es por déficit de atención y hiperactividad, continúan después los problemas del lenguaje y del habla, sigue la parte de enuresis no orgánica y le sigue lo que es trastorno del aprendizaje. Me devuelvo aquí en esta diapositiva, simplemente es para mostrarle algo que es dentro de lo que podríamos decir que es preocupante, y es el hecho que si vemos que las consultas en los lactantes y preescolares pues no serían tan altas, vemos que sí se duplican, incluso se pueden triplicar a nivel del periodo del niño en edad escolar. Si miráramos las del adolescente, se triplicaría el nivel de consultas y se triplica con respecto a lo de los escolares. O sea, cada vez que vamos avanzando en un ciclo, en una etapa del curso de vida, lo que vemos es que van aumentando este número de consultas. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Esto en última instancia quiere decir que lo que está sucediendo en los lactantes y preescolares que no se resuelve van a ser trasladadas al periodo desde el escolar. Y si lo que sucede en el escolar no se está resolviendo, eso se traslada a la problemática que empiezan a verse en los niños o en los jóvenes en la etapa de adolescencia. Entonces, eso es también una alerta que hay que ponerle bastante cuidado, pues si queremos como intervenir y ver qué es lo que hace. Entonces, si incluso pudiéramos diagnosticar o pudiéramos evaluar mejor lo que está sucediendo en los lactantes y preescolares, pero si los pudiéramos intervenir, podríamos incidir en lo que está sucediendo en los niños más adelante. Bien. Lo
otro era que estamos hablando que no solamente pues como a nivel de lo que aparecen en los códigos relacionados con salud mental, que es en el CIE-10, que son los códigos F, F0 hasta el 199, sino mirar también lo que está sucediendo a nivel de violencias, porque la parte de violencias tiene una repercusión muy, muy fuerte a nivel de la salud mental de los niños. Mirando el boletín epidemiológico que tiene eh, la, el municipio de Medellín, eh, lo que se reportó en el 2015 fueron 3.198 casos de violencia, que sería violencia intrafamiliar y violencia sexual. Lo que hay que tener en cuenta es que que son las dos manifestaciones más grandes que se pueden ver aquí. Aquí sería todo lo de violencia física y aquí lo que sería violencia sexual, ¿sí? Pero en esta, que es, aquí solamente coge abuso, pero hay que sumarle lo que es la parte de acoso y de asalto sexual. Y lo que hay que notar es lo siguiente, que dentro de toda esa cantidad de reportes que se hacen a nivel de violencias y sobre todo en la parte de violencia sexual, cerca de la mitad, un poquito más de la mitad, corresponde no, son víctimas los niños de este tipo como de violencia. Entonces, otro elemento para tener más cuidado y mayor preocupación, a ver qué es lo que se puede hacer, de qué forma también podemos intervenir, porque en vez de ver disminuciones, estamos viendo cada vez aumento de esta problemática. Bien, entonces aquí tendríamos que plantearnos una pregunta, ya que estamos hablando del programa de crecimiento y desarrollo. ¿Cómo el programa de crecimiento y desarrollo puede contribuir o incidir positivamente en la salud mental de los niños? Entonces, ¿qué podemos hacer de este programa? ¿Sí? Sin verlo simplemente como una norma técnica en la que tenemos que enseñarnos a realizar como unas actividades muy puntuales. Lo que tenemos que entender es que el programa como sí podemos aprovecharlo para incidir en la parte de salud mental. Por un lado, desde la parte de la prevención de muchos de los problemas de salud mental. Está por un lado la parte de la detección temprana de las alteraciones del desarrollo en los niños menores de 10 años. Resaltamos el 10 años es porque incluso con la nueva guía de práctica clínica que sacó el ministerio, eh, cortó lo que tiene que ver la evaluación del desarrollo de los niños mayores de 5 años. O sea que en vez de ser una medida eh, que pudiera proteger a los niños, ahí estamos dejando es un bache bastante grande y eso sería una crítica para el ministerio. Como si el desarrollo no siguiera o no progresara. El problema es que es más la falta de instrumentos, considero yo pues personalmente, que lo que hace que el ministerio no asuma ese control, porque esos niños requieren de un control como lo estamos mirando ahora. La cantidad de consulta que surge en los niños en edad escolar relacionados con problemas del desarrollo, problemas de salud mental, es muy alto y se lo trasladan a los adolescentes. ¿Qué otra cosa podemos mirar ahí? También podemos trabajar salud mental en la parte de prevención en lo que serían las señales de alerta que ahorita vamos a mirar en lo que son los preescolares y lo que tendría que ver con la parte de tamizaje de problemitas de salud mental en lo que son los escolares, esa franja que ha dejado eh, desprotegida el ministerio. Lo otro es que también desde el programa de crecimiento y desarrollo, en la medida en que se puedan detectar estos niños, lo que hay que buscar es la atención de esos problemas que pueden estar presentando. Y para ello, pues el ministerio plantea lo que son las RIAs, que son las rutas de activación, la activación, perdón, de las rutas integrales de atención en salud. Pero hay que insistir en que muchas veces se detectan los niños, se remiten, pero no se dan la atención oportuna. O sea que son niños que quedan en un limbo sin tener una solución y realmente pues es muy preocupante porque estos niños en última instancia terminan siendo parte de problemas mucho mayores en lo que tiene que ver la parte de salud mental. Y lo que es promoción, que es un componente muy, muy fuerte del programa de crecimiento y desarrollo y que se debe fortalecer porque es una de las estrategias grandes que hay que hacer para la parte de salud mental en los niños.
es que se enfoca pues como mucho en los factores protectores en la educación en salud. Y lo otro es trabajar mucho la promoción también, es en la parte de la demanda, inducir la demanda de servicios sociales. No solamente nos tenemos que quedar, nos podemos quedar es en inducir la demanda de los servicios de PIP, por lo que se plantea en protección específica y detección temprana, sino también en lo que tiene que ver con la intersectorialidad, lo que se está trabajando desde las secretarías de educación, desde la Secretaría de Recreación y eh, de las secretarías de educación, todo lo que tiene que ver en recreación y cultura y deporte. Entonces, tenemos que también tener en cuenta que es un trabajo que no es solamente inter, sino que es que va más allá pues como de lo que sabemos dentro de las instituciones de salud. Vamos a mirar un poquito más esto para que podamos entender mejor lo que es la propuesta que se pretende hacer o profundizar porque la propuesta ya puede estar hecha desde el programa de crecimiento y desarrollo. De la cuarta, en la parte de prevención, empezamos a hablar de la detección temprana de alteraciones. Y en esto, lo que nosotros tenemos aquí es la escalabilidad, que vamos a tener una teleconferencia donde ustedes van a poder mirar un poco más en detalle pues, la escala, que sabemos que muchas personas la conocen, que muchas personas la han utilizado, pero lo que hemos encontrado es que muchas veces la forma como se aplica, la forma como se califica e interpreta es muy poco homogénea. Entonces da una cantidad de resultados que son muy dispares. Entonces lo que vamos a tratar es como identificar criterios que nos permita tener una mejor utilización de este instrumento. Tenemos aquí, hacer un paréntesis y es para poder entender un poco que la escala solamente va hasta los 5 o 6 años y qué es lo que pasa después de eso y de pronto lo que el ministerio no ha podido entender a pesar que se le haya informado. Entonces tenemos que cuando vamos a hacer la evaluación de los niños, tenemos que considerar la edad. Una cosa es evaluar los niños antes de los 6 años y otra cosa es evaluar los niños después de los 6 años. En los primeros 5 o 6 años de vida, lo que tenemos que ver es que cuando estamos aplicando, estamos evaluando a los niños, lo que vamos a mirar es la aparición de funciones. Aparición de funciones, de procesos, de habilidades, de capacidades. Eso es lo que hacemos durante los primeros 5 o 6 años. Por ejemplo, que es lo que muchas veces nosotros tratamos de mirar, cómo está apareciendo, cómo se está organizando lo que es la atención, la memoria, el lenguaje, las praxias, las gnosis, el pensamiento. Todas esas funciones, como no están listas en el momento del nacimiento, tenemos que ir haciendo un seguimiento, un monitoreo para ver cómo se están organizando, cómo están operando, cómo están funcionando. Para eso, entonces, lo que tenemos que utilizar son los test de desarrollo. Y esos test de desarrollo nos permiten tener unas medidas que son cocientes de desarrollo que de pronto eso no lo vemos en la escala, pero lo vamos a manejar o a aprender a manejar ahora con este curso. Esos cocientes de desarrollo es una relación que se establece entre la edad madurativa del niño y la edad cronológica, y lo que se espera es que vayan como muy uniformes. Y eso nos indicaría que el niño está avanzando bien. Entonces, se establece esa relación entre la edad madurativa y la edad cronológica y sacamos esos cocientes. Y esos cocientes nos dan un valor en términos porcentuales. Y con eso nosotros podemos decir si el nivel de desarrollo del niño es un nivel, por ejemplo, normal, ¿cierto? Y de acuerdo con los valores. Pero también con los valores podemos empezar a identificar a aquellos niños que están dentro de una franja que se llama retardo madurativo o incluso que están más abajo, que serían unos niños que estarían en lo que sería un retardo patológico, incluso más abajo, que son los niños que están en retardos patológicos extremos. Esa clasificación nos permite a nosotros orientar a ese niño a los servicios que requeriría, si en caso de que encontráramos que hay alguna dificultad, pero si el niño viene bien, también eso nos permite tener una orientación diferencial para ese niño. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede alrededor de los 5 o 6 años? Todas estas funciones, básicamente, podemos decir que están ya, ya prácticamente organizados de una manera básica. ¿Qué es lo que va a suceder después? Ya después de los 6 años, lo que nosotros vamos a entrar a mirar es no la aparición, porque ya están, ya han aparecido, sino es cómo se van perfeccionando esas funciones. Las mismas funciones que estamos hablando, cómo se ha ido perfeccionando, cómo se va a perfeccionar de ahí en adelante la memoria, las prácticas, los gnosis, el lenguaje, el pensamiento, incluso cómo se van organizando para que alcancen algo que tiene que ver con unas destrezas que ya son propias del periodo del escolar.
que aquí lo que entran es un aprendizaje que es el aprendizaje pedagógico, el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo. Es más, si estas funciones que están aquí no se han organizado adecuadamente, eso tiene una repercusión grande en lo que es los problemas de aprendizaje pedagógico, el aprendizaje escolar. Entonces ahí es cuando empiezan las alteraciones, que las dislexias, que las disgracias, que las discalculias, que esos niños con unos déficits de atención. Entonces tenemos que ver que eso, más que ser un problema de nuevo, es algo que es producto de algo que sucedió más tempranamente y que nosotros fuimos negligentes o no lo vimos o no lo supimos identificar, ¿cierto? O lo identificamos pero no lo intervenimos. Por eso es lo que estamos hablando ahora. Los problemas de las etapas más tempranas se van heredando y van teniendo una carga negativa en el periodo siguiente. ¿Qué hacemos entonces en esto? Aquí no vamos a aplicar test de desarrollo, porque los test de desarrollo es para mirar la aparición y la organización de base de esas funciones. Aquí lo que miramos es el perfeccionamiento, entonces podemos ver cómo ese perfeccionamiento global se va dando en el caso de los niños y para eso entonces utilizaríamos las pruebas o los test de inteligencia para mirar ese funcionamiento, ese perfeccionamiento global. En estos casos, entonces, lo que tratamos de mirar es, ya no son cocientes de desarrollo, sino cocientes de inteligencia o cociente intelectual o el IQ, como le quieren decir. Y esos valores que nos van a dar nos permiten identificar esa capacidad intelectual. Entonces ahí es cuando hablamos que un niño tiene una capacidad intelectual normal o puede ser superior, pero ya nos empieza a preocupar es cuando esos cocientes son muy bajitos y entran dentro de la franja que denominamos de retardo mental o discapacidad intelectual, como se llama en este momento. Entonces, que si ya es un retardo mental o una discapacidad intelectual leve, moderada, grave, profunda, y eso va a variar de acuerdo a los cocientes. Pero también la propuesta es que más allá de los cocientes es mirar cuáles son las áreas que pueden estar afectadas y los niveles de apoyo que se requieren en el caso de los niños. Pero también ese perfeccionamiento lo podemos mirar y a veces nos interesa saber no todo en globalidad, sino que nos interesa saber áreas específicas, cómo está la atención de este niño, cómo está la memoria, cómo está el lenguaje. Entonces aquí se utilizan los test específicos. Y aquí más que cocientes se trabajan es con puntuaciones percentiles. Entonces aquí esto es lo que nos serviría como para saber. Entonces la escala abreviada se utiliza para estos primeros 5 o 6 años. La mayoría de los test de desarrollo son para los primeros 5 o 6 años. Como no hay test de desarrollo para después de los 6 años, entonces por eso es que lo que ha optado el ministerio, muy probablemente, pues, lo digo que sea a juicio personal, es omitir y sacar los niños. Porque el crecimiento sí lo siguen haciendo, lo siguen evaluando hasta los 10 años, pero ¿por qué no el desarrollo? ¿Sí? Entonces, dentro de la propuesta que traemos es utilizar una escala de tamización para problemitas en la parte de escolares, que ahorita de pronto miramos un poco y de pronto en presencial lo podemos ver más detalladamente. Bien. Entonces, como estamos hablando en la parte de prevención de estas alteraciones, es necesario que tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de alteraciones, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos hablando de alteraciones del desarrollo, estamos hablando de un conjunto de manifestaciones patológicas que lo que nos van a hacer es reflejar el nivel de afectación del proceso de organización y de funcionamiento mental. Eso es lo que es básicamente. Son manifestaciones patológicas que reflejan esa afectación del proceso de organización. Entonces, como decíamos al principio, si estamos hablando de lo mental hace referencia a una serie de recursos que llevan actividad del ser humano, recursos que son de tipo cognitivo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí en esta parte de detección? Podemos tener alteraciones a nivel cognitivo. Y esto a nivel cognitivo tiene que ver con todos los dispositivos o funciones que hacen posible la adquisición de conocimiento. Mientras que cuando estamos hablando de las alteraciones a nivel emocional, estaríamos hablando de emociones, estamos hablando de todas esas sensaciones que están ligadas a las experiencias de vida y a las relaciones que establece el sujeto y que le permiten o no, porque puede llegar a impulsar, orientar, dar sentido al curso de vida del ser humano. Entonces, esos procesos cognitivos se pueden ir afectando de forma particular o de forma global. Esas emociones, la regulación de esas emociones, la expresión de esas emociones, el vínculo de esas emociones se pueden afectar por diferentes eventos y pueden generar también alteraciones que serían de tipo emocional. Y a nivel comportamental, cuando estamos hablando de lo comportamental,
estamos haciendo referencia a todo lo que son patrones de conducta que son aprendidos, estables y que tienen fines adaptativos. Y esos van a estar, esos patrones comportamentales generalmente están subordinados a los requerimientos de tipo cognitivo o emocional y que son del entorno. Bueno, una noticia que para que tengamos aquí en cuenta es que, que tenemos que tener en cuenta es que esa estructura mental no está lista, como decimos ahora, en el momento del nacimiento y que se tiene que ir organizando y lo que se espera que se organice es en un cerebro sano. Si por alguna situación el cerebro viene con algún tipo de falla, bien sea estructural o funcional, o sucede algo durante el periodo perinatal o postnatal temprano, ¿cierto? Entonces va a afectar la posibilidad de que esas funciones o estos recursos se vayan a organizar de forma adecuada. Y ahí es cuando nosotros entonces empezamos a hablar de alteraciones o de trastornos en el desarrollo que están incidiendo en la salud mental de los niños. Entonces, tenemos que tener en cuenta es qué es lo que puede estar sucediendo ahí. Tomamos, por ejemplo, aquí en esta parte este esquema que nos permite como tener un poco más de claridad. Cuando estamos entonces hablando del desarrollo mental, estamos hablando de cómo se van organizando recursos de tipo cognitivo, emocional y comportamental. Estos recursos son productos, perdón, se van a organizar en un cerebro, estamos hablando que este cerebro esperamos que esté en las mejores condiciones, pero este cerebrito se puede afectar por factores de tipo genético o por condiciones de tipo ambiental, ¿cierto? Si este cerebro se afecta por alguna de estas situaciones, la organización de estos recursos se van a afectar y el niño no va a poder realizar esta capacidad, estas habilidades de afrontamiento que es lo que estábamos esperando que el niño pudiera hacer, o esas adaptaciones o esas transformaciones que le corresponden dentro del curso de vida. Por eso es que aquí entonces empezamos a hablar de los trastornos del desarrollo. Para tener un poquito como más de claridad, aunque no alcanzamos pues en esta teleconferencia a hablar de ello, esperemos que lo podamos profundizar un poco más en uno de los presenciales, que les sirva pues como unas herramientas o unos insumos para lo que ustedes pueden encontrar o ver en las evaluaciones de desarrollo que hagan en las instituciones y no solamente pues como con lo típico que da la escala. Es poder entender que a nivel, por ejemplo, cognitivo, esas funciones de las que estábamos hablando ahora, el lenguaje, las praxias, la gnosis, la atención, el lenguaje, el pensamiento, la lectura, la escritura y el cálculo, son procesos cognitivos que esperamos que vayan teniendo un curso evolutivo adecuado. A nivel emocional, pues lo que tratamos de mirar es que no se estén presentando como alteraciones o cuadros que son frecuentes en los niños como la depresión y la ansiedad. Y a nivel del comportamiento, pues tratar de detectar si hay algunas situaciones que sean de trastornos de tipo conductual. Miremos, por ejemplo, aquí, si nosotros estamos viendo en estas alteraciones, por ejemplo, a nivel cognitivo, podemos encontrar las alteraciones del lenguaje, que podemos englobarlos más bien como trastornos de la comunicación, porque no solamente podemos detectar problemas del lenguaje, sino también problemas del habla. Y vamos a ver si podemos hablar un poco para que podamos diferenciar, que uno ve que hay mucha dificultad en poder diferenciar cuando es un trastorno del lenguaje o un trastorno del habla. En trastornos del lenguaje estaríamos hablando de las disfasias que presentan los niños, que son como de tipo comprensiva, perdón, de tipo expresiva y comprensiva expresiva. Asume características similares a las afasias de los adultos, pero no necesariamente cumple pues, como con todos los criterios. La parte de las praxias que tiene que ver con los movimientos que son organizados, voluntarios, que tienen un fin. Los niños deben ir logrando cada vez mayores destrezas en estos movimientos, pero vemos que muchas veces los niños no lo logran. Entonces aquí hablaríamos de dispraxias. Hay muchas dispraxias que las más frecuentes serían las digitales, las que son las manuales, las que son orolingofaciales y las de tipo construccional. En el caso, por ejemplo, de las gnosis, que es la capacidad de reconocimiento sensorial y sensitivo, muchas veces lo podemos también detectar en los niños e intervenir oportunamente para evitar que más adelante tengan alguna dificultad. Aquí estaríamos, por ejemplo, en estos casos hablando cuando no se está logrando adecuadamente de disnosis,
social, el reconocimiento auditivo, incluso en la parte del reconocimiento táctil. En la parte de lo que es la atención, se habla de disprosexia, no necesariamente hablamos de TDAH. También mirar, por ejemplo, fallas que pueden presentar los niños a nivel de memoria, que no es lo más común, pero trataremos de explicar un poquito más cuáles serían esas fallas. A nivel del pensamiento, se habla pues, que el pensamiento se puede afectar en la forma, en el curso y en el contenido. En los niños se afectaría más la forma y el curso, más que la parte del contenido, porque el contenido ya nos estaría hablando más de cuadros más psicopatológicos o de casos ya incluso más ligados a psicosis. Lo otro que también tenemos que tratar de ver que a veces podemos encontrar, si nos vamos a meter a evaluar los niños más grandecitos, o sea, los niños en edad escolar, lo que serían las alteraciones del aprendizaje escolar, como son la lectura, la escritura y el cálculo, o lo que se denomina dislexia, disgrafía y discalculia. En la parte emocional que estamos hablando ahorita, las depresiones, pensamos antes se creía que los niños no se deprimían, que más bien se podían como aburrir, de abatir o decaer, pero realmente los niños tienen depresiones igual que los adultos, porque las depresiones son productos de pérdidas, de rupturas, y los niños tienen muchas pérdidas en la infancia. Y el problema es que a veces los síntomas que presentan los niños no son los típicos de la depresión de los adultos. Pueden tener la apatía, la dinamia, la bulia, pero en ellos muchas veces están acompañados de irritabilidad, inestabilidad e inquietud. Y eso muchas veces hace que confundamos los cuadros, no los diagnostiquemos adecuadamente. Pero también los niños presentan problemas a nivel de ansiedad. Esa ansiedad, ese estrés que no es bien manejado, se puede presentar o se puede expresar muchas veces a nivel como de una fobia, se puede manifestar como trastornos obsesivo-compulsivos. La ansiedad por separación, que es muy frecuente en la población infantil y que muchas veces la pasamos o no la vemos claramente o no la intervenimos, y eso a veces tiene implicaciones más a futuro. Tenemos también la parte del estrés postraumático, que es muy frecuente también en la población infantil. Los niños que son víctimas de ese abuso físico, de ese abuso sexual, son niños que quedan con estrés postraumático, los niños que son víctimas de otro tipo de violencias que le toca percibir, las muertes de familiares, los eventos terroristas, los desastres naturales, todo eso genera, es factible pues la presencia en los niños de lo que sería este estrés postraumático, los trastornos de somatización que también presentan los niños, o muchas veces los cuadros de ansiedad y depresión se pueden combinar y se pueden enmascarar como trastornos de la alimentación, trastornos de la eliminación. En el caso de la alimentación, pues sería la anorexia, la bulimia, eh, la hiporexia, o también la parte de la pica y la rumiación. En la eliminación sería la encopresis y la enuresis, y en la parte de trastornos de sueño, que también es un motivo de demanda en la parte de salud mental, que tendría que ver pues como con los terrores nocturnos, con las pesadillas, con la somniloquia, con el sonambulismo. A nivel de las alteraciones del desarrollo infantil y lo que tiene que ver con lo comportamental, lo que más frecuentemente se reporta y le pueden informar en los programas de crecimiento y desarrollo o en la consulta es el TDAH, como estamos viendo ahora, que es muy frecuente en la población escolar, lo que es el oposicionista desafiante, el trastorno social que está creciendo de una manera alarmante dentro de la ciudad de Medellín, y a la cual pues tampoco se le está poniendo como mucho cuidado. El problema con estos niños que tienen este trastorno social, que son los niños que tienen un comportamiento violento, francamente agresivo, lesivo, es que después cuando pasan de los 18 años y no se han intervenido, avanzan a lo que es un trastorno antisocial de la personalidad, y es lo que ya consideran los psicópatas o sociópatas. Y lo otro son los trastornos de control de impulsos. Entonces, aquí, en fin, lo que queremos es mostrar, no es que quisiéramos tener como un enfoque morbicéntrico, sino que es mirar muchas de las cosas que podemos ver en los programas de crecimiento y desarrollo, y más si lo hacemos con los escolares y no los detectamos. Porque muchas veces nos centramos es básicamente en lo que aporta la escala, que es más hacia estas áreas o estos procesos que son los que están resaltados en rojo. Por eso es que muchas veces quisiéramos decir que hacemos evaluaciones integrales de los niños, pero realmente vemos todo lo que es el espectro de condiciones que no alcanzamos a vislumbrar.
Y eso muchas veces quizás es lo que a veces nos plantean. Si ese niño está en un programa de crecimiento y desarrollo, ¿por qué no se han detectado todos esos problemas que empiezan a presentar más adelante? Porque muchas veces nos centramos de nuevo en estas funciones. Y el problema es que ni siquiera estas funciones las evaluamos muy bien. O sea que tenemos que reflexionar frente a lo que estamos haciendo con la población infantil. Bien, entonces tratando un poco como en la parte de salud mental de los niños, de ver un poquito más allá de lo que son los problemas de las prácticas, las náuseas, el lenguaje, tenemos que tener en cuenta alertas que podemos encontrar en los programas de crecimiento y desarrollo. Entonces uno presenta esto y dice otra ficha más, otro registro más, pues como para saber en qué momento y en qué tiempo. La cuestión es, son cosas fáciles que las podemos ir detectando en la conversación que tenemos con los padres, con los cuidadores, en lo que podemos observar mientras los niños están dentro de la consulta o incluso en las actividades educativas, en la parte de diálogo de saberes. Pero que es necesario que tengamos en cuenta que hay que hacer. Signos de alarma que hay que mirar, por ejemplo, a nivel emocional, lo que hablamos ahorita, cuando los niños no están reportando problemas de sueño, de alimentación, de eliminación, problemas en el juego, quejas somáticas que están presentando los niños, o problemas, por ejemplo, en la interacción social. Cada uno de esos se pueden abrir en espacios, como lo vemos aquí en la parte de interacción social. Por ejemplo, en la interacción social, que es lo que nos llamaría mucho la atención, que puede haber algún tipo de problema emocional. Cuando los niños pueden estar presentando irritabilidad, inestabilidad, inquietud, un niño que puede estar presentando retraimiento, temor, rechazo al contacto físico, visual. Entonces, el hecho de que podemos empezar a identificar esos casos y ver si eso se está repitiendo entre los periodos que los estamos evaluando, sería pues una alarma que consideraría o que pensaríamos que requeriría pues como una orientación, una atención más especializada. O cuando se presentan en un solo periodo, pero generan un deterioro clínicamente significativo, como hablábamos al principio, que es lo que marca cuando hay un problema o cuando hay un trastorno. También vigilar lo que son los signos de alarma de conducta, porque eso no está registrado pues como a nivel de la escala abreviada, y que las mamás nos consultan mucho por eso y lo hablan mucho en los programas. La conducta rebelde, explosiva o agresiva del niño, los bajos niveles de tolerancia a la frustración, la actividad motora excesiva para la edad, la dificultad en anticipar peligros que ya los debería estar haciendo, incumplimiento de normas en el hogar, maltrato de animales a niños o juguetes. Esos podrían ser algunos signos o algunos síntomas de problemitas a nivel comportamental que también deberíamos de poder tratar de identificar y de canalizar para poder estar haciendo algo frente a lo que estamos planteando de la salud mental de los niños. No dejar que esto avance a etapas posteriores, porque entre más tiempo avanza, es más difícil el manejo que se le pueda dar. Estas serían otras de las actividades de prevención que podríamos estar haciendo. Y en los niños que ya son de edad escolar, que es lo que estamos hablando ahora, poder hacer una tamización. ¿Y tamización para qué? Para clasificar el riesgo, no es para hacer diagnósticos, pero sino nos serviría para poder identificar tempranamente esos niños que pueden tener problemitas a nivel cognitivo, problemas a nivel emocional, problemas a nivel comportamental. Con esa escalita nos permite detectar, esto lo venimos realizando, lo venimos haciendo como el pilotaje en pediatría social de la Universidad de Antioquia, lo hacemos con los estudiantes de sexto semestre, con residentes de pediatría de primer año y lo estamos empezando a hacer y vemos que las bondades pues como de la prueba para utilizarla dentro del programa también la tenemos prevista pues en los programas de crecimiento y desarrollo de la AS Metrosalud. Entonces la idea es que podamos identificar tempranamente lo que sería si hay un niño que tiene riesgo de trastornos de aprendizaje, de déficit de atención a nivel emocional, si está presentando sintomatología que nos indique que puede haber un riesgo para un problema, para un trastorno de ansiedad o de depresión, y a nivel comportamental, poder, a través de eso, sí poder identificar, acuérdense, no estamos hablando de diagnosticar, sino de poder identificar niños que puedan tener algún riesgo para problemas o trastornos de hiperactividad, impulsividad o oposicionista desafiante, o incluso
mirar si hay niños que están presentando esos riesgos para trastorno disocial y de pronto poder intervenir tempranamente. Lo último que dentro de esa escalita lo que se busca es como medir un poco la adaptabilidad que el niño puede estar teniendo y nos miraría algo de funcionalidad, la funcionalidad que están teniendo los niños en los diferentes entornos. Entonces esperamos que pronto la podamos utilizar pues, en los diferentes programas que se van a realizar. Finalmente, algo que pues lo podemos decir que se ha ido desarrollando dentro de la propuesta que tiene Metrosalud, dentro del modelo de prestación de servicios, en los programas de alrededor de infancia, en el programa de Creciendo Juntos, o la estrategia de Creciendo Juntos, pues en la parte del carnet que se ha propuesto, es que podamos tener lo que serían unas señales que nos puedan estar alertando frente a posible maltrato físico o abuso sexual. Entonces, en el carnet se plantean pues, cosas que podrían estar indicando, pues aquí no lo alcanzamos a ver, ¿sí? Pero lo que podríamos estar mirando en los niños y lo que pudiera estar viendo o observando en el comportamiento, tanto para pues, como la parte de maltrato físico, para la parte de abuso sexual o para la parte de negligencia o señales de negligencia, de abuso, de abandono. Entonces, la idea es que los papás puedan, no solamente existan como estas señales en la historia clínica electrónica, que por ejemplo lo podemos decir que en Metro ya está, sino que por ejemplo en los carnet de crecimiento y desarrollo puedan tener, que los papás puedan estar mirando y puedan como tratar de identificar cuando eso se presenta. Aunque sabemos que gran parte del porcentaje de lo que son los abusos sexuales se dan por miembros de la misma familia y dentro del grupo familiar. Bueno, en cuanto a la parte de atención nos vamos a meter porque sabemos que eso ya corresponde pues como la parte clínica propiamente dicha, pero sí dentro del programa lo que decimos hay un componente muy fuerte que es la parte de la promoción de la salud mental. Entonces en eso tenemos que mirar todo lo que tiene que ver con lo que son los factores protectores, lo que se hace en educación salud y lo que se propone en estimulación adecuada. Algunos hablan de estimulación temprana, pero bueno, podemos decir que es estimulación adecuada. Y por último, la inducción a los servicios intersectoriales, no solo sino intersectoriales. Entonces, aquí es importante, como la pregunta que aparece al principio, ¿cuál es el aporte del programa de crecimiento y desarrollo a la promoción de la salud mental infantil? Entonces tenemos, por un lado, la parte de educación en salud, que esa es una estrategia que sabemos que es válida, que es una estrategia que es muy útil, que tiene una recomendación fuerte a favor en la nueva guía de práctica clínica de crecimiento y desarrollo que trae el Ministerio de Salud. Es fundamental el trabajo que se hace ahí. Sabemos que, como dice, que el enfoque positivo en salud mental se centra más en los factores protectores y menos en los de riesgo. Y en ellos lo que se busca en esta educación en salud es lograr que los niños tengan un nivel de autoestima muy bueno, que logren una buena autonomía, que los niveles de tolerancia a frustración que los manejen sean los más óptimos, que los niños logren desarrollar una capacidad para cooperar, participar en grupo, capacidad de controlar, de reconocer las emociones, no solamente de ellos y de los demás, la capacidad para desarrollar y mantener relaciones con los otros y desarrollar estrategias adecuadas de afrontamiento del estrés, que eso ya lo habíamos discutido un poco. Sabemos que gran parte de lo que se pueda estar realizando desde aquí está haciendo un aporte muy grande a la situación de salud mental de los niños. Sabemos que esto lo podemos trabajar mucho en los programas utilizando una estrategia como es la parte de la crianza. Todo lo que es puericultura, dentro de la puericultura, lo que es la crianza humanizada, que nos propone el grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia. Nos da unas herramientas muy valiosas para poderlos trabajar en la parte de educación en salud. Y sabemos que toda esta parte de educación en salud
está atravesada, es algo transversal lo que tiene que ver con el vínculo afectivo. La vinculación afectiva es un factor protector, o si no es adecuada, o si está alterada, pues es un factor de riesgo para toda la problemática que se presenta en la parte de salud mental. Lo otro tenemos que mirar es lo que se llama la estimulación adecuada, que también desde el programa de crecimiento y desarrollo la tenemos que propiciar, la tenemos que inducir, la tenemos que trabajar de alguna manera, pero la tenemos que hacer. Sabemos que la estimulación adecuada va dirigida a la población infantil eh, con un riesgo presente o que ya pueda tener como algún tipo de problemitas. También está dirigida a la población que ya tiene unas alteraciones. ¿Para qué? Para que pueda salir o mejorar esa condición. Pero también la estimulación adecuada se puede utilizar con población que no tiene ningún riesgo, pues por lo menos aparente, para que puedan avanzar un poco más allá de lo esperado. Tenemos que tener en cuenta que indistintamente si es para evitar, para intervenir o para estimular, eh, esa estimulación adecuada tiene que tener unas consideraciones. Y es lo siguiente. La estimulación que se realiza con los niños, hay que entenderla que es integral. Muchas veces lo que se buscan es cómo estimulo el lenguaje, cómo estimulo la memoria, cómo estimulo la atención, cómo estimulo la sensopercepción. Se trata de buscar a veces como si manuales como para funciones muy específicas, cuando tenemos que entender que la estimulación debe ser de manera integral, porque nuestro cerebro trabaja de manera integral. El cerebro puede tener zonas que son especializadas, pero trabaja de manera integral. Entonces, tenemos que entender que cuando estamos trabajando una función, estamos trabajando de manera directa o indirecta, estamos trabajando sobre otros procesos. Cuando yo estoy trabajando con el niño en la parte de masajes, estimulando todo lo que es receptores de piel, tengo que tener en cuenta que yo a ese niño le estoy hablando, que ese niño le estoy acariciando, que ese niño le estoy describiendo, que le estoy mostrando. Entonces, estoy trabajando muchas funciones, no solamente una. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, que no vamos a encontrar, pues sí lo podemos encontrar, pero lo que tenemos que hacer es trabajar desde esa integralidad para tener como un trabajo más óptimo. Porque muchas veces lo que hacemos es que vemos una persona que está trabajando masajes con el niño, pero no le está mirando para otro lado, no le está hablando, no le está sonriendo, no está teniendo un nivel de interacción social. Entonces no sirve eso. Tenemos que ver que todo esto lo tenemos que tener de una manera integral. Lo otro es que la estimulación tiene unos momentos, y hay unos momentos que son sensibles, no es lo mismo estimular durante la parte del periodo, durante el periodo prenatal que el postnatal inmediato o alrededor del periodo preescolar o escolar. Hay unos momentos que son más sensibles en la parte del desarrollo y eso es importante saberlo. Hay incluso momentos donde la estimulación se dice que depende de esa plasticidad del cerebro y hay momentos de la plasticidad del cerebro que es una plasticidad que es silente a la estimulación externa. Hay un momento de esa plasticidad cerebral antes del nacimiento y un poco después que se llama una plasticidad que está asociada a un periodo que se llama, que, que se llama expectante, donde se espera que determinados tipos de estímulos que ingresen se den en ese periodo específico para que haya una reorganización cerebral importante y hay otro periodo que se llama sensible o dependiente de la experiencia. Entonces tenemos que entender que no siempre la estimulación va de la misma manera de acuerdo con el periodo en el que va atravesando el niño. Lo otro en la estimulación tenemos que tener en cuenta que es necesario tener en cuenta los intereses de los niños. Muchas veces la estimulación pasa por el interés del padre o del cuidador y no tenemos en cuenta qué es lo que está sucediendo en el niño. Y el interés del niño lo que marca es la motivación. Y la motivación es la puerta de entrada para cualquier tipo de proceso de aprendizaje. ¿Sí? Pero hay un factor adicional y es el hecho que dentro de esa estimulación se necesita es el afecto. ¿Sí? Porque ese va a ser el vehículo que va a permitir que esa estimulación sea mucho más beneficiosa, que el nivel óptimo sea el mejor. Entonces, tener en cuenta, de aquí nuevamente aparece lo que es el afecto, el vínculo afectivo, como motor de todo el proceso de estimulación y en la base de lo que es la salud mental.
Eso requeriría que hablara un poquito aquí mm, de, de lo que es el vínculo afectivo o de lo que vendría a ser el afecto o el desarrollo emocional de los niños. En este caso, entonces tendríamos en cuenta pues, que el desarrollo emocional, como todo el tipo de desarrollo, tiene un inicio. Y ese inicio nos dice que a nivel de las emociones, las emociones no parecen de una forma desorganizada ni arbitraria, sino que hay un proceso que se ha establecido que es un proceso ordenado. Las emociones que son las más complejas nacen de emociones que son intermedias y esas intermedias de emociones básicas y esas emociones básicas incluso surgen de lo que son las reacciones emocionales. Entonces, como lo tenemos aquí. Lo primero que tenemos son reacciones emocionales que avanzan hacia emociones primarias, que ahorita vamos a mirar, emociones secundarias, y estas se van a especificar. No nos podemos meter mucho en detalle aquí, pues por funciones por el factor tiempo. Pero dentro de la literatura que se le deja a ustedes, dentro de los documentos de consulta, la básica o la complementaria, ustedes pueden encontrar más información al respecto. Entonces, lo primero que tenemos son las reacciones emocionales, que son esas primeras manifestaciones o señales emocionales que los bebés empiezan a presentar. Y que tenemos que entender que son señales que están informando, o sea, que tienen un valor comunicativo para el adulto. Son respuestas que son muy difusas, son respuestas que son reflejas y a veces son respuestas fisiológicas. Dentro de estas se han podido identificar tres reacciones básicas en los recién nacidos, en los primeros mesecitos de vida, que son las señales de complacencia, de interés y de aflicción. Sobre estas se van a ir organizando otras emociones, como son las emociones primarias. Esas emociones básicas o emociones primarias eh, empiezan como a aparecer, como a diferenciarse más claramente alrededor de los 5, 6, 7 mesecitos de vida. Y esas reacciones se van convirtiendo en verdaderas emociones. Y esas son las que se han como universalmente como identificado, que son las como emociones propiamente dichas que van a aparecer. La alegría, la sorpresa, la tristeza, el asco, el enojo y el temor. Ahí como lo podemos mirar pues como las láminas, más o menos vemos algunas de esas que corresponden. En la medida en que el niño va creciendo, en la medida que ese cerebro de ese niño va madurando, cuando va llegando alrededor de los 15, 16, 18 meses de vida hasta alrededor de los 24, se empiezan a dar las condiciones para que las emociones vayan teniendo un cambio y pasen de ser emociones primarias a emociones secundarias. ¿Qué es lo que es particularmente aquí? Aquí lo que sucede es que empiezan a aparecer dentro de estas emociones secundarias eh, unas emociones que son llamadas autorreflexivas, que donde el niño ya tiene un mayor nivel de conciencia, no solamente del entorno, sino una conciencia de sí mismo. Esto es muy bonito cuando uno lo ve, cuando lo identifican en la fase del espejo, que llama etapa del espejo, donde los niños son capaces de identificarse que son ellos y no otro el que está reflejando en el espejo, y eso da un nivel de conciencia de sí mismo. Entonces, cuando los niños adquieren conciencia de sí mismo, le permite pues ya experimentar otro tipo de emociones como es la turbación, la empatía y la envidia. En la medida en que sigue avanzando ese desarrollo de los niños, va madurando, el nivel de abstracción, de simbolización es muchísimo mayor, el nivel de competencia social es mayor, van apareciendo otro tipo de emociones que son las que llaman autovalorativas. Y ahí es cuando los niños podemos ver que empiezan a experimentar lo que es el orgullo, la culpa y la vergüenza. La vergüenza que muchas veces se confunde con la turbación. Pero realmente aquí ya se los niños empiezan a experimentar. Y esas emociones cada vez se van a ir complejizando, se van a ir combinando y cada vez pueden ser con niveles de complejidad más altos. Tenemos que tener en cuenta pues que esas emociones van evolucionando como estamos mirando aquí. Entonces miramos aquí que las primeras reacciones de complacencia evolucionan hacia lo que es la alegría, el interés hacia la sorpresa, y la aflicción van evolucionando hacia lo que es la tristeza, el asco, el enojo y el temor. Y después todas estas van evolucionando, ¿sí? Que es cuando aparece la conciencia de sí mismo. Aquí aparece la turbación, la envidia y la empatía. Y en la medida que van aumentando, que van creciendo los niños, ¿sí?
ya son las autovalorativas, no las autorreflexivas, sino las autovalorativas, que son las que tenemos acá. Entonces, simplemente es como un gráfico para mostrar. Bien. Y no me voy a tener aquí mucho, simplemente es como conceptos básicos que es bueno que los tengamos y que unifiquemos, que cuando estamos hablando pues, de las emociones, cuando hacemos la referencia a las emociones, tener en cuenta que las emociones son personales eh, y que son reacciones que se suscitan frente a alguna situación en particular y que muchas veces tienen como una manifestación, puede ser fisiológica o puede ser comportamental. Aquí lo que es importante es que son subjetivas, son sensaciones subjetivas, por lo tanto son personales, pero cuando las emociones se empiezan a compartir entre dos o más personas es cuando ya se empieza a establecer es un vínculo, y estamos hablando de un vínculo afectivo. Y aquí lo que definimos es eso, es el lazo que se crea entre dos o más seres, a través de las cuales se van experimentando conjuntamente ese tipo de emociones. Eso es lo que marca pues, el lazo, que se comparten, que se experimenten de una manera, podemos decir que en cierta medida similar, esas mismas emociones. El vínculo puede ser positivo, puede ser negativo, es un vínculo a veces puede ser un vínculo muy fuerte, a veces puede ser un vínculo frágil. Se habla de un vínculo seguro o de un vínculo inseguro, que muchas veces lo que se trata de ver en los niños, cómo incide la relación con el adulto para que ese vínculo a veces no sea tan seguro, sino que sea muy inseguro. Y se establezcan como varias categorías ahí. A veces el vínculo es simétrico o asimétrico, a veces es temporal o a veces es estable. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se rompe ese vínculo, que es lo que muchas veces es lo que puede ser fuente de depresión, se rompe ese vínculo, que eso genera dolor en la mayoría de los casos. Eh, se rompe, lo que quedan son que esas emociones que han sido compartidas quedan huérfanas. Y muchas veces uno lo que sigue es reexperimentando esas experiencias una y otra vez hasta que no se retraen y se cura pues como lo que sucede en ese proceso de vinculación. Y lo que aparece es también otro término que es el apego. El apego emocional, lo que tenemos que entender es que es un tipo específico de vínculo dentro de los vínculos eh, afectivos y que son de naturaleza social. El apego supone una búsqueda de protección, de cuidado, de seguridad y de bienestar dentro de una relación. Es una conducta primaria, es instintiva, es protectora. Miremos aquí, vamos a ver si nos permite mirar un poquito esto, de qué es lo que sucede. No tenemos el audio. Tenemos un momento a ver si podemos solucionar el problema técnico. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Yo creo que está por acá. Ya. El apego es la relación efectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos. Los bebés tienen desde el momento del ser la necesidad biológica de relacionarse, comunicarse y producir un adulto significativo. Es un mecanismo de supervivencia. El apego es un proceso y se produce al atender y regular cotidianamente el estrés o el malestar del bebé, desarrollando en él seguridad, confianza y autonomía para enfrentar el mundo. Si el adulto reacciona de manera pronta y sintonizada con el niño o niña, calmando este malestar, se fomenta el apego seguro. Si por el contrario, estas necesidades se ignoran o no se calman, se forma un apego inseguro.
La madre hace apego con su hijo. Es el niño o niña quien se apega a sus cuidadores significativos en busca de protección y consuelo, y los adultos quienes deben estar disponibles para entregárselo. En un apego seguro importa la calidad y no la cantidad. Para desarrollar un apego seguro, tan importante como la calidad de esta relación es la cantidad de tiempo que se le dedica. Es en los cuidados cotidianos que se dan las instancias necesarias para construir una relación de apego. Apego es estar pegados todo el tiempo. Apego no es solo cercanía física, sino que también es permitir que el bebé explore el ambiente con tranquilidad y confianza, ya que sabe que su madre o padre lo acogerá y protegerá cuando lo necesite. Apego es lo mismo que el primer contacto piel a piel, la lactancia, el juego o la estimulación. Todos estos son momentos muy importantes y valiosos para la crianza del vínculo, pero ninguno de ellos garantiza por sí solo un apego seguro. El apego se forma al calmar cotidianamente el malestar del bebé y los primeros años son un periodo esencial para su desarrollo. Si necesitas más información, acude a tu centro de salud. También puedes recibir orientación llamando por infancia o ingresando a www.crecicontigo.cl. Bien, de todas maneras van a quedar como, hay una parte de un documento, eh, uno o dos documentos donde podemos revisar un poco más pues, la parte del vínculo afectivo. Incluso dentro de lo que hay una propuesta que la viene trabajando el Ministerio de Salud, que es trabajar el apego, el juego y el arte como promotores de la salud mental de los niños. Y ahí les va a quedar pues como material que nos permitiría como trabajar un poco más esto. Bueno, pues si estamos mirando como la parte de lo que es contenido, es importante mirar ya para acabar que esas emociones se van contextualizando dentro de unos entornos, dentro de un ciclo de vida eh, y que tiene como un sentido en lo que va sucediendo. Podemos decir que para entender un poco más lo que va sucediendo, como en la transformación de esas emociones y de esa vinculación en el desarrollo emocional y social de los niños, hacer como referencia a un autor que es Erik Erikson, quien trabajó mucho sobre el desarrollo emocional o socioemocional o psicosocial, como otros también lo denominan. Y que nos permite como identificar como algunos periodos, algunas etapas que las vamos a tratar de describir rápidamente, pero que nos sirven para entender qué es lo que sucede en esas manifestaciones emocionales, en las manifestaciones sociales o de relación que tienen los niños durante diferentes momentos pues como del curso de vida. Entonces, Erikson, pues simplemente pues como para contextualizar, era un psicoanalista formado en la escuela freudiana con Freud, pero fue uno de sus discípulos que se apartó. Pues tenían algunas diferencias frente a lo que denominaban el papel como de la cultura en el desarrollo y la formación del yo, en la estructuración de la personalidad. Pero más allá de eso, pues lo que Erikson estuvo haciendo fue una gran cantidad de estudios en diferentes tipos de población, como tratando de caracterizarla, y encontraba que había unos fenómenos universales por los que atravesaba todo ser humano, y que eran como unos retos, por decirlo así, como unas tareas fundamentales que van atravesando la vida de todos los seres, incluso en diferentes culturas o en diferentes pueblos, y que marcaban como una interacción social, un desarrollo emocional diferencial. Él pudo identificar eso, lo llamó como crisis o como etapas críticas, pero no en el sentido negativo, sino al contrario, positivo, o sea, estados de tensión que generan una movilización, un cambio interior. Entonces él decía que desde el nacimiento hasta la vejez hay unas demandas existenciales que cumplir y son unos retos, unas tareas que había que realizar para poder avanzar en el desarrollo. O sea que desde el nacimiento vamos a enfrentar eso. Entonces él hablaba de una serie como de etapas o de crisis evolutivas y arrancaba una, por ejemplo, de la confianza básica, que decía pues como el reto que tiene el niño es de ir adquiriendo esa confianza básica, porque si no lo logra, pues va a perdurar en él una sensación es de desconfianza, una de autonomía, porque si no, el niño si no logra
demostrar que y lograr ese nivel de autonomía para desarrollar una sensación en sus actividades, en su vida, en su ser de vergüenza y de duda. Y así va avanzando con cada una de estas. Vamos a tratarlas de mirar por lo menos las que le corresponden a los niños y tratarlas como de caracterizar. La primera crisis de la que habla Erickson es de la confianza básica, que es más o menos desde el nacimiento aproximadamente hasta el año y medio de vida. Los tiempos no son estrictos, pues, ni es una camisa de fuerza, ni un parámetro normativo, sino simplemente como para tener una referencia. Entonces, lo que él hablaba era que cuando el niño nace y viene de un mundo donde tenía absolutamente todo resuelto y nace a un medio, que es el medio extrauterino, donde hay una cantidad de necesidades que deben de ser resueltas. Algunas necesidades las tendrá que el propio niño, pues como tratarlas de regular, pero habrán otras necesidades que los niños van a depender de un adulto que le permita lograr esa satisfacción de esas necesidades. Entonces plantea que en la medida en que esas necesidades son satisfechas, son atendidas, en el niño va empezando a aparecer una sensación de confianza. ¿Qué es lo que marca la confianza? Es la regularidad. La regularidad en el cuidado es lo que va marcando esa sensación de confianza y eso le permite al niño no solamente establecer la confianza en el cuidador, sino en todo el entorno. Pero si las demandas de los niños son parcialmente satisfechas o irregularmente satisfechas, en el niño queda una sensación de desconfianza. Muchas veces eso también afecta lo que va a ser la parte de la formación de ese vínculo afectivo que estábamos hablando ahorita. Esa conducta de apego que el niño puede estar estableciendo ahí, que es una forma de vinculación, puede que no se haga de la mejor manera. O cuando los niños van a tener muchas pérdidas, muchas rupturas de esos vínculos que empiezan a establecer tempranamente, también van a favorecer esa sensación de desconfianza. Y eso no es solamente que va a perdurar ahí, sino que eso puede perdurar el resto de la vida, incluso puede marcar lo que es el futuro de las relaciones emocionales de esa persona más adelante, cuando sea un adolescente, cuando sea un adulto. Un niño que, por ejemplo, ha experimentado muchas pérdidas, muy probablemente queda con un esquema que se llama de abandono. Entonces son personas que o no se vinculan adecuadamente o se vinculan con personas que los van a tender a abandonar. O son personas que establecen vínculos y abandonan a sus parejas, porque viene con parte de toda esa formación desde etapas muy tempranas. Por eso decimos, todo lo que está sucediendo a nivel de etapas muy tempranas incide en el desarrollo posterior. Entonces, parte de esa salud mental de la que estamos hablando aquí es poder lograr que esos niños vayan desarrollando una confianza básica adecuada. Esto es un video, pero nos vamos a detener, que es un experimento pues, que se realiza con unos monitos. Miren un pedacito, a ver si podemos ver. Son experimentos que hizo Harlow, donde colocaba monos muy pequeñitos, los separaba de las madres, los colocaba en unas jaulitas, en algunas donde tenían una mamá sustituta, por decirlo así, que era de alambre, uno con una tetina y el otro con un recubrimiento de felpa. Y lo que él quería mirar era cuánto tiempo pasaban los monitos frente a una o a la otra, o si pasaban más tiempo frente a la que les podía alimentar o las que le daban como la sensación de cuidado, de protección. Aquí está.
Bien. Em, por lo visto se nos está extendiendo mucho pues como la parte de esta teleconferencia, no era como la idea de hacerla como tan larga ni tan pesada. Por lo tanto va a tratar como de avanzar más rápido y a tratar como de omitir pues como parte de los videos, incluso pues como de la parte del tiempo. Bueno, una vez que los niños han pasado esta primera crisis que es de la confianza básica, o sea, están alrededor del año, del año y medio, entran en una etapa que es la parte de la autonomía, esa búsqueda de autonomía, que es una necesidad de los niños muy fuertes. Eh, los niños, pues, alrededor de los 18 necesitos, sabemos que son niños que ya caminan muy bien, son grandes exploradores, quieren realizar gran cantidad de actividades por ellos mismos, pero corren muchos peligros. Muchas veces las mamás, por una actitud de protección o a veces de sobreprotección, no les permiten que ellos puedan realizar pues como muchas de esas actividades. Entonces, cuando una mamá tiene una conducta no de protección, sino de sobreprotección, esos niños desarrollan es como un patrón de dependencia. Un niño que es dependiente se vuelve inseguro y un niño que es inseguro se va volviendo temeroso. Y eso facilita no solamente para que quede con una sensación de duda, de vergüenza, sino también incluso para que pueda desarrollar más adelante lo que es trastornos de ansiedad por separación, por ese apego tan fuerte que establece y que marca la dificultad en este momento. Entonces, tenemos que tener en cuenta es eso, los niños deben de realizar muchas de las actividades, a ir aprendiendo a realizar muchas de las actividades, pero siempre pues con la parte de la supervisión del adulto. Ya cuando los niños llegan alrededor de los 3 añitos, eh, de los 3 años empieza pues como la crisis de lo que llama la iniciativa, o si no desarrollan el sentido de iniciativa pueden quedar con una sensación de culpa. Eh, ¿Qué sucede aquí en la iniciativa? Los niños pues ya han tenido una gran cantidad de desarrollo de destrezas motoras, de destrezas comunicativas, y los niños en esta etapa muchas veces lo que tratan de hacer ya no es solo cosas por sí mismos, sino cosas que son muy similares a las figuras con las que se identifican, las figuras o pueden ser las figuras de apego. O sea, el niño quiere muchas veces hacer lo que ve que hace el papá, la niña quiere hacer lo que hace la mamá, a veces tomar la iniciativa para hacer cosas sin que se les diga. Y muchas veces por la falta de experiencia, por la falta de habilidad, no se estresan, cometen muchos errores y son víctimas pues como o de regaños, o de castigos, o de insultos. Y eso es lo que muchas veces lo que genera en el niño, en vez de favorecer esa sensación de que ellos pueden ser capaces de realizar cosas por ellos mismos y similares a lo del adulto, pueden quedar como una sensación de que las cosas fallan o no se dan, y es por ellos, como una sensación de culpa. En esta etapa, los niños aprenden mucho de los errores y los fracasos. Eh, y ellos a veces, en esas dificultades que pueden presentar, recurren mucho al juego. El juego tiene un valor no solamente lúdico, sino incluso terapéutico. Los niños recurren a los juguetes cuando tienen que como reorganizar su yo. Es para que lo tengamos en cuenta. Ya después, alrededor de los 5, de los 6 años, los niños entran en una etapa que es la de la laboriosidad. Ellos tienen que empezar a demostrar que son hábiles y competentes, y en este momento entran en lo que es la escuela, y la escuela les exige que cumplan con una cantidad de requisitos, que tengan una serie de competencias. En la medida en que los niños muestran que son hábiles, que son capaces, que son competentes con lo que les está exigiendo la escuela, desarrollan una sensación, un sentido de laboriosidad. Si no lo pueden demostrar, lo que va quedando en los niños es una sensación de inferioridad. Y es lo que nosotros podemos ver cuando vemos a los niños que tienen las dificultades en el aprendizaje escolar, cuando no rinde satisfactoriamente, que esos niños uno mira y hay una sensación de inferioridad, incluso una autoestima muy bajita. Y a veces los niños luchan para no tener esa sensación, y si no pueden sobresalir por las cosas positivas, tratan de sobresalir, ya bien sea por lo malo. De todas maneras, que puedan sobresalir de alguna forma. Es para entender qué es lo que a veces sucede en estos casos. Bueno, así muy rápidamente. Eh, y la crisis de la identidad pues ya corresponde como al periodo de los adolescentes, que ya podríamos como estar terminando aquí los niños y los jóvenes pues están recapitulando todo lo que ha venido sucediendo durante los primeros 10, 11, 12 años de vida, y lo que tratan es de definir quiénes son y qué es lo que les gustaría hacer y hacia dónde van. Eh, Aquí se hace pues como integrar
integrar todo lo que viene sucediendo. Hay todo un fenómeno de maduración biológica muy alto que hace que impulse todos esos cambios, no solamente físicos, sino también psicológicos. Ellos ya empiezan pues como a definir qué es lo que quisieran ser, si es la parte, su cuerpo, su identidad, su familia, su grupo. Todo eso lo empiezan pues como a replantear, incluso pues como las primeras como decisiones frente a la orientación sexual o incluso como la crisis vocacional. Entonces, cuando ellos no pueden integrar como todo esto y darle un sentido de identidad, va persistiendo una difusión de la misma, que no solamente quedan en la etapa del adolescente, sino que incluso en etapas adultas. No ve que de pronto hay personas que han tenido como esa difusión de la misma y cambian de profesión cuando ya han avanzado, o incluso en la parte de elección de, de pareja o de objeto de deseo sexual o de identidad. Bueno, dejemos aquí solamente diciendo, pues ya para finalizar, es que en última instancia la salud mental de cualquier niño o de ser humano pasa por la posibilidad de sentirse respetado, sentirse querido, deseado, aceptado en los espacios de los seres humanos en los que va a transcurrir su existencia. Ello le da origen, sentido, significado a la vida. Al fin y al cabo, todo en la vida es una demanda de amor. Entonces, la invitación es para que miremos que dentro de lo que hacemos en un programa de crecimiento y desarrollo, va más allá de unas medidas antropométricas, va más allá de aplicar una escala, que cuando en realidad lo que estamos tratando es de construir las capacidades de los niños. Y esas capacidades es lo que van a determinar a futuro lo que va a hacer y lo que va a poder hacer. Más o menos así lo plantea Martha Nussbaum, que es una filósofa quien habla del desarrollo de capacidades humanas. Todo lo que somos es producto de toda esa historia como la vamos construyendo. Entonces, si queremos incidir en la parte de la salud mental de los niños, tenemos que tener una conceptualización un poco más amplia de lo que podemos realizar en los programas de crecimiento y desarrollo. Muchas gracias.